Y venimos hablando desde hace varias ocasiones, varios días, sobre lo que pasa con el dólar. De hecho, lo seguimos haciendo, es una cuestión casi minuto a minuto. Así que está con nosotros Gabriela Liruzzi, nuestra columnista en economía política, para hablar sobre esta situación compleja y alguna buena noticia nos va a dar, espero. No sé si respecto al dólar. Gaby, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días, Sergio. Buenos días, audiencia. En realidad, yo decía hace un ratito que la situación del dólar, esta disparada del dólar, esta inestabilidad del mercado, tiene que ver con una cuestión política, además de las cuestiones económicas y además de las cuestiones de la naturaleza. La sequía ha provocado la caída de las exportaciones y, por supuesto, la caída de la liquidación de los bienes transables, que para nosotros significan el ingreso de dólares al mercado. La situación política, y esto sí es muy importante, a pesar de que algunos lo minimicen, coincidió con que la tasa de inflación dio el 7,7%, que no se esperaba ese número. Sumado a eso, el presidente ya salió públicamente a decir, mandó un video, que no iba a ser candidato. Esto generó una inestabilidad política, más la usina de rumores, que frente a esto el ministro de Economía se iba a convertir en candidato a presidente de la Nación y por lo tanto iba a dejar de jugar este rol fundamental y este rol de embajador en el FMI, generó una situación de inestabilidad política que llevó este tembladeral en el mercado del dólar, sobre todo de los dólares financieros. Siempre hablamos, bueno, de la influencia que existe en lo político, en lo económico, acá lo vemos claramente. Ahora las declaraciones después de la fuerte suba, que es la presión de sectores de derecha, ¿hay una relación entre los mercados? A mí me gustaría verle alguna vez la cara a los mercados. En realidad es difícil verle la cara a los mercados. En realidad el mercado no tiene cara y el mercado presiona al alza cuando sabe que necesita protegerse. No es ni la derecha ni la izquierda. Los intereses económicos no tienen derecha e izquierda, tienen mucho más que ver con posiciones en las mesas de dinero. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el ministro para enfrentar el rumor y frenar lo que se llama la corrida cambiaria? Lo que hace es intervenir en tres aspectos: fuertemente en las mesas de dinero a través de la venta de bonos. Le avisa, esto era una actividad que estaba prohibida específicamente en el acuerdo con el Fondo Monetario, sin embargo, cuando se dispara el tipo de cambio, le avisa el Ministerio de Economía al Fondo Monetario que no puede seguir controlando de esta manera, entonces tiene que salir a vender bonos públicos para tirar abajo el valor de los dólares financieros, porque el problema es que los que picaron en punta fueron los dólares financieros. Siempre decimos que el mercado del blue es un mercado marginal, es un mercado ilegal, por lo tanto es un mercado mucho más chico. Y el tema es que es referencia para nuestros bolsillos, ¿no? Ese es el gran Sobre todo problema. Impacta mucho en los precios, impacta mucho en el mercado. Y cuando a veces preguntan, ¿ahora que bajó, van a bajar los precios? No, los precios se quedan donde están. ¿Por qué? Porque en general la economía informal o la economía real, digamos, funciona con este dólar paralelo o dólar blue o dólar ilegal. Entonces el hecho de que este dólar ilegal haya aumentado de precio y además de eso también, como es un mercado muy pequeño y como el dólar es un bien que también se transa en el mercado, en general las cuevas no están vendiendo. Y como no están vendiendo dólares, le agregan una cuota de incertidumbre a esta incertidumbre general del mercado. Bien, en este marco también de suba de dólares hay negociaciones para poder acomodar de otra forma, darle quizás no sé si un vuelco, pero al menos algunos detalles particulares al acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Qué se puede decir sobre eso? En realidad hay un viaje del equipo económico que en este momento ya han desembarcado en Washington y se está esperando, primero, la renegociación de la deuda, segundo, el ingreso de recursos. Ustedes saben que el Fondo Monetario no manda plata, manda derechos especiales de giro, que es una forma de moneda que es con la que transa el fondo. Este ingreso de estos recursos permitiría estabilizar un poco más el mercado. Y la otra cuestión que es muy importante es renegociar las metas. De cara a el fracaso del Plan Soja 3,
porque con la disparada, o sea, con la corrida del tipo de cambio, los ojeros dejaron de liquidar, pensando que es mucho más, que este plan va a tener que ser renegociado. Entonces, por lo tanto, no hay ingreso de dólares del sector externo y por lo tanto hay que renegociar metas y hay que renegociar plazos y cumplimiento de las metas. Es decir, no va a poder seguir el acuerdo tal como estaba. Massa tiene una relación bastante estrecha con el fondo y el fondo le ha dado, lo ha habilitado, por ejemplo, lo habilitó a principios de semana para que interviniera en las mesas de dinero a través de la venta de bonos, que generó una tranquilidad, llevó tranquilidad al mercado cambiario, que fue lo que permitió que bajara el tipo de cambio, que estaba ya haciendo pie en 500 pesos y en este momento está entre 4.70, 4.72. Entonces, bajó el tipo de cambio con este mecanismo. Entonces, la renegociación con el fondo realmente es plausible en el corto plazo. Bien, te voy a hacer una pregunta que quizás es posible de contestar, pero no posible de aplicar. ¿Sería igual la situación si no sucediera lo que sucedió con los 50.000 millones de préstamos del fondo? No, no sería igual la situación. El problema es que tenemos los 50.000 millones de préstamos y el problema es que el fondo, cuando entregó ese préstamo, sabía que las condiciones en las que la Argentina quedaba no eran como condiciones plausibles de poder devolver ese préstamo. Bien. O sea, el fondo en el fondo también es responsable de esta situación. Excelente. Aparte, esa plata no está. No. Esos dólares no están. Bueno, y sí tenés buenas noticias, Gaby. Tiene que ver con ganancias. Buenas noticias para quien llega a ese piso. No, porque de todas maneras, a ver, hay una, se va el mínimo no imponible, aumentó el mínimo no imponible, pero también se sacaron las horas extras y los viáticos y el pago por alimentación de la contabilidad de la remuneración bruta. Y en este momento solo van a pagar ganancias quienes tengan una remuneración bruta por encima de 506.000 pesos. Es un monto alto, ¿sí? Esto significa también un impacto en las arcas del Estado, pero también significa un auxilio, sobre todo al sector trabajador, porque atiende a aquellos sectores que cobran horas extras, cobran viáticos, cobran salario por alimentación, porque esto no se va a ver impactado independientemente del monto de salario bruto que tengan de remuneración. Excelente. Te tengo que hacer esta pregunta por último, y es que tenemos que esperar en estos días, además de toda esta inestabilidad que existe. En este momento el dólar tiene un comportamiento de serrucho, como se dice en economía, porque va a subir y va a bajar y va a fluctuar. Las expectativas tienen que ver con algunas cuestiones que tienen que ver con lo político. La primera es con los resultados de la conversación del fondo. La segunda es con la expectativa que ha generado esta presentación de la vicepresidenta esta tarde y qué va a decir tanto respecto de su candidatura como respecto de la candidatura del Frente de Todos. Y la tercer pata es la reunión de los candidatos de la oposición que van a dar o intentan dar una señal de unidad. El mercado necesita señales políticas para tranquilizarse. Bien, me quedó una cortita. ¿Este acuerdo con China de poder generar importaciones con moneda de China es positivo o no? Es muy positivo. Es un oxígeno importante para los mercados, sobre todo porque permite usar los yuanes que tenemos en la reserva y además de eso, más o menos un 25% de las importaciones que necesita la industria argentina son chinas. Entonces, cubre un cuarto de lo que nosotros necesitamos y ya tendríamos el dinero para pagarlo. Con lo cual, evitaríamos otra vez el parate de la economía. Bien. Gracias, Gaby. Un placer, como siempre. No, un placer estar acá con ustedes. Nos encontramos la semana próxima.